Feliz día de San Jorge a todos. Y van a ver en este momento una pequeña demostración de nuestro dance. Venimos de la localidad de Gallur y tenemos el honor de poder representar nuestro dance cada año en la festividad de San Jorge. Esperando que les guste muchísimo lo que van a presenciar, hacen la entrada el grupo de danzantes y dulzaineros de la villa de Gallur con el baile de la procesión. Gallur es una localidad cercana a Zaragoza, instaurada a unos 50 kilómetros de la capital, en la ribera del Ebro. Uno de los mayores elogios que Gallur tiene es mantener la historia y la tradición de nuestro dance. Nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecerles hoy una pequeña muestra de ello, lo que para los galluranos significa pasión, amor y devoción. Sin más, vamos a verlos bailar, porque ya les contaré al final cuál es mi papel aquí, aparte de contarles la historia, y entenderán por qué. Es que ellos cojan un poquito de aire, porque es característico por su rapidez y por su bravura. Tenemos el honor de ser uno de los dances de Aragón más rápidos y más veloces. Así que sin más, vamos a disfrutar del paloteao, que lleva por nombre Lanceros.
El dance de Gallur es una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra localidad. No sabemos con exactitud desde cuándo data su formación. Lo que sí sabemos es que tenemos datos de mitades del siglo XIX. El dance de Gallur es un tipo de pastorada, famoso, como les decía al principio, por su rapidez y por su bravura, y por su baile de espaldas, y por ello fue declarado de interés turístico de Aragón. Sus raíces y su tradición se han mantenido a lo largo de la historia gracias al esfuerzo y el saber hacer de todos sus habitantes. Y continuamos, los tenemos preparados, luego les explicaré nuestros trajes, por qué tenemos dos personas que parece que no bailan, pero sí que bailan. Les contaré un poquito nuestra historia ahí como en picardía, para que nos conozcan y vean por qué somos tan buenos bailando. Y vamos a disfrutar del paloteado que lleva como nombre Torera. Seguramente ustedes han escuchado una habanera muy famosa, que todo el mundo la conoce, que es la habanera de Gea. Pero nosotros los galluranos, tenemos el orgullo de poder decir que hace unos años alguien decidió que Gallur tenía que tener una habanera. Es una tocata hermosísima, con una letra maravillosa que todos los galluranos seguramente cantaremos desde dentro, pero ellos, los que tengo detrás, que no hacen más que hablar, no se lo están escuchando, a mí me escuchan poco, lo hacen increíble. Así que dedicado para todos ustedes, escuchamos por estas dulzainas este maravilloso tambor, la habanera de Gallur.
más danza y los tenemos preparados ya a nuestros danzantes, nuestro mayoral, nuestro zagal. Luego les cuento, que todo tiene su curiosidad. Yo, como siempre suelo decir habitualmente, con esto de las modernidades que tenemos ahora, yo estoy muy orgullosa de ser de pueblo. ¿Y saben cuándo más orgullosa me siento de ser de pueblo? Cuando veo que mantenemos tradiciones y costumbres tan bonitas como lo que ustedes están presenciando en esta mañana de San Jorge. Y continuamos con más dance y con más paloteados y vamos a disfrutar del arco doble. Les decía que al principio del dance es una pastorada. ¿Qué es una pastorada? Pues una representación de un baile entre pastores. El traje que llevan hoy los danzantes, el grupo está formado por 8 danzantes, que son los que llevan el traje de gala, que está formado por camisa blanca, chaleco blanco, calzón negro, calzón blanco, faja blanca, zapatillas. El chaleco va encadenado con claveles rojos. Es como ofrenda personal a nuestros santos patronos. Y el pañuelo en bandolera. Antiguamente el pañuelo se llevaba en la cabeza, excepto el día del santo patrono, que por respeto se ponía en bandolera. Y así se ha ido quedando, yo creo que por comodidad o por belleza. Y en las piernas, Chema, mueve piernas. En las piernas llevan unos cascabeles o escarapelas, porque dicen o decían nuestros antepasados que el que portaba un objeto con sonido a la hora de bailar eliminaba el mal de ojo. Bueno, pues por si acaso nosotros nos lo hemos creído. La figura del mayoral. El mayoral es el que porta el palo de cintas. Sería ese pastor adulto encargado del rebaño, adulto ya, Alberto, adulto, que es el que se encarga de organizar, de mandar, digamos, un poquito, y porta el palo de cintas.
Ese palo de cintas luego les contaré qué hacemos con él. Y luego tenemos a ese pastor pícaro, joven, alegre que lo es, que lo están viendo sonreír, que es nuestro mayoral y que porta nuestra moña. Es ese palo de cintas con un penacho de flores arriba. Esas cintas son ofrenda personal de cada uno de los galluranos, que queremos que ellos bailen o que cada de nuestras familias ese trocito lo lleve nuestro zagal. Y ya les puedo asegurar que ese palo pesa, ¿verdad, Adrián? Sí. Y pesa bastante. Y ellos van vestidos de negro, siempre de negro. Bueno, a veces también los vestimos de otro color, pero están guapos de negro. Igualmente con sus claveles engalanados en esa ofrenda personal y ese pañuelo. Y en esta ocasión vamos a ver nuestra jota. Sí, nuestra jota más peculiar, la jota aragonesa, pero la nuestra, la de Tarte de Gallur. Y seguimos con más Dance de Gallur y con más música. Y vamos a escuchar a continuación otra tocata que lleva por nombre Sierra de Luna.
Antonio de Padua y el 29 de junio a San Pedro Apóstol. El día de la víspera, por la tarde, cuando los bailadores, como nosotros cariñosamente llamamos a los danzantes, recorren las calles de la localidad, del pueblo, anunciando al vecindario que al día siguiente, el Día del Santo, se va a representar el dance. En ese momento suena el pasacalles. Ese mismo día, en la puerta de la iglesia, que les he dicho que les iba a contar, se trenza el palo del mayoral. Cada uno de los danzantes coge una cinta del palo, empiezan a danzar y, según la tradición, si ese día el trenzado del palo del mayoral sale bien, las fiestas serán de lo mejor. Así que eso va siendo un poquito la historia de Gallur y continuamos viendo otro de nuestros dantes, como es el Postellón. Diana. Melodía interrumpida de forma esporádica para echar algún paloteado de estos que ustedes están viendo. Luego, a eso de las 11 de la mañana, van a la puerta del ayuntamiento para acompañar a las autoridades hasta la puerta de la iglesia. Ya les digo que Gallur, que quedan todos invitados para que lo vean en su ¿cómo se dice? En su salsa, ¿no? Nos vean en su salsa. Gallur no es precisamente un pueblo plano. Entonces acompañan a las autoridades desde la puerta del ayuntamiento hasta la puerta de la iglesia. Este baile se hace a ritmo de polka y se caracteriza por hacer el recorrido de espaldas. En ese momento sonará el pasapianas, que es donde tiene lugar nuestra particular bendición a los niños. En el momento de la procesión. ¿Por qué digo pasapianas? Ellos hacen el recorrido durante todo el rato, bailando. De vez en cuando paran, hacen algún paloteado y no dejan de danzar. ¿Qué es la bendición a nuestros niños? Los niños nacidos en ese año son entregados a cualquiera de nuestros danzantes para que sean pasados por debajo del santo. Se pasa por debajo del santo y se vuelven a entregar a sus padres. Y les estoy diciendo que son bebés recién nacidos, 1 mes, 2, 3. Y la verdad es que es muy emocionante hacer eso para todos los galluranos y ofrecérselo a nuestros santos patronos. Al finalizar la procesión, en el pretil de la iglesia, se dedican los dichos al santo, donde por petición de algún vecino
o simplemente por la petición de alguno de nuestros danzantes, se le dedican unos versos al santo, sujetando el palo del mayoral, y en ese momento suena la contradanza. Gallur es un pueblo de tradición y podemos estar muy orgullosos de nuestro dance, porque seamos o no danzantes o bailadores, como nosotros los conocemos, tenemos todos ese hormigueo dentro que sin ellos les puedo asegurar que nuestros patronos no sería lo mismo. Llega el momento fuerte, llega después de la procesión y vamos todos los galluranos a disfrutar del dance en la plaza de la localidad. Es el baile por excelencia, es el nuestro, es nuestra musiquilla que nos suena siempre adentro, es el dance de la peregrina. Uno por uno a cada danzante hasta llegar al zagal, hasta llegar a Adrián. Después bailarán una especie de celebración, como que los tratos han ido bien, y volverá a colocar a cada uno en su sitio. Es espectacular por su dureza, por su duración y porque tienen que tener un fondo físico. Ellos para bailarla y lo que tengo detrás para tocarla. Así que sin más, les dedico, de parte del grupo de danzantes y dulzaineros de la Villa de Gallur, les dedico a todos ustedes el dance de la peregrina.
Jorge y muchísimas gracias a todos.